Hola amigos, bienvenido a mi canal Solo Energía. Esto es un mini generador. Este mini generador enciende bombillas de 12 voltios, que son de LED. Tiene 4 bobinas sacadas de la lavadora. Tiene un imán partido por la mitad norte y sur. Aquí tiene un imán partido por la mitad norte y sur. Y aquí tiene otras 4 bobinas. Estas dos para encender estos LEDs que hay aquí. Y estos dos van en serie para autoalimentar un poco la batería. Estos condensadores, cada bobina tiene su condensador 16 voltios, 2200 microfaradios, tiene su diodo, un 4007 cada LED. Luego la pizarra lo verán ustedes. Tiene los imanes, un motocillo, un interruptor, la batería de 12 voltios y tenemos 12,40. Aquí lo tenemos, 12,40. Ahora voy a cargar los condensadores estos cuando los ponga en marcha para luego la autoalimentación. Estos dos cables son para la autoalimentación, que salen de aquí, estos dos pines. Bueno, vamos a ponerlo en marcha y van a ver cómo aquí va subiendo. Una vez que yo ya tenga esto cargado, le pongo la autoalimentación. Luego al final del vídeo, cuando yo desconecte los cables, verán cómo de aquí, de estos dos condensadores, esta batería se va autoalimentando. Prácticamente casi la carga en su total. La carga más o menos de 12,40, pues más o menos se recupera con estos dos condensadores, con la autoalimentación. Bueno, a continuación lo vamos a poner en marcha. Estas son mis escobillas, son dos chapas. Ponemos aquí positivo y aquí ponemos el negativo. Le damos un empujocico. Y vemos cómo sube. Cuando suba a 20 más o menos, pues yo lo apuntaré aquí abajo para luego al final del vídeo verá cómo esos dos condensadores le está alimentando esta batería. Vamos a poner este LED aquí. Este aquí y este aquí. Estos son rojos. Este aquí, positivo. Este aquí. $19 y se pasa 20. Ahora vamos a poner la autoalimentación. Positivo. Y negativo. Negativo y el positivo. Tiene el diodo, un 4007.
De esta manera la carga de la batería dura muchísimo más tiempo. No es que la llene, no es que la cargue totalmente, pero de esta forma le va metiendo pequeña carguica con la autoalimentación, haciendo que esta dure más tiempo. Este mini generador es un prototipo que más adelante intentaré, cuando tenga los materiales, hacer uno a 230 voltios con un motor más grande, con la bobina más grande, pero voy a intentar alimentarlo con una batería de 12 voltios para que me genere a 230 voltios, encender bombillas LED. Este es un prototipo, pero mi idea es esa, hacer uno a 230 voltios más adelante cuando tenga los materiales. Vamos a apagar las luces. Volvemos a encenderla. Estas son de la lavadora. Los imanes son de los microondas. Como les he dicho, están partidos por la mitad y está norte y sur. Norte y sur. Luego en la pizarra le enseñaré solo de un LED las conexiones, porque todo esto es lo mismo. Y también enseñaré las conexiones de la autoalimentación de estos dos que hay aquí. Estos van en serie. Son dos condensadores, 16 voltios, 2200 microfaradios, y van en serie. Está puenteado aquí. Aquí le he tenido yo un montón, lo he tenido 3 horas, y de 11 voltios, que este de aquí, este de la batería, y este es de los condensadores. De 11 voltios no ha bajado, se mantiene en 11 con 70, con 80, con 90, no baja. Luego cuando lo paro, se va cogiendo la energía de los condensadores estos que hay aquí. Recargándose un poco la batería y casi volviendo al principio. Si al principio tiene 240, pues casi recupera todo. Hagan ustedes las pruebas y verán que es verdad, que no les miento. Este a los condensadores, va para los condensadores, y este de la batería. Se va a los condensadores, son estos dos. Y este que va a la batería.
que estos dos. Voy a parar y le voy a poner la imagen a voltímetro para que vean cómo se carga. Voy a desconectar. Es decir, baja de aquí y le va subiendo le va cargando la batería. A ver, con 25, 12,25, 12,31. Aquí subirá 26, 26, 12,30. Es decir, que lo de los condensadores va bajando y la batería se va cargando. Yo volví a siguiente día y luego la carga de principio de la batería la había recuperado. 12,27. 26 bajando y aquí subiendo. 12,25 y aquí subirá el 29. 29, ¿lo ven? Ahí está, 29. Bueno, amigos, les voy a enseñar lo que es la pizarra, las conexiones. Estas son las conexiones de la autoalimentación y también las conexiones de uno de ellos solo, pero los otros son iguales. Ahí se ve mejor. Vamos a volver otra vez a voltímetro. Recuerda, tenía 29, pero ahora tiene 30. Como lo he dicho, esto es un prototipo en pequeño, pero cuando tenga los materiales lo voy a hacer con una batería de 12 voltios, el motor más grande. Estos imanes irán de otra forma, irán con un disco y varios imanes alrededor, y los LED van a ser LED de esos de 8 o 9 vatios. Pero eso lo haré más adelante. Lo ponemos en marcha por última vez. Esto también sirve para proyectos de ciencia, para los niños, para que se enseñe a hacer generadores y vayan empezando a reciclar cosas. Bueno, paramos. Mi correo electrónico. Bueno, amigos, si os ha gustado este vídeo, dedito arriba y no olviden suscribirse para seguir subiendo más vídeos.
Gracias y hasta pronto.